Hola amigos de Libros Divertidos, estamos aquí en una nueva entrega de Libros Divertidos y estamos en esta entrega para hablarles del Camino de Santiago. Pero no avancemos más, no caminemos más. Damos la bienvenida a Guillermo, que lo tenemos aquí en Libros Divertidos para, pues llevarnos por el Camino de Santiago de la mano de un autor, de José Antonio Adell, de la tierra de Aragón, y con un libro que es Gadea. Buenas noches. ¿Qué tal? Te iba a decir José Antonio, pero no. Guillermo, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Bueno, lo celebramos. Además, Guillermo ya saben que es un hombre deportista y caminar es una acción que no es muy de deporte, pero caminas mucho, Guillermo. Pues sí, y ahora que estoy a dieta, pues camino más. He perdido 21 kilos. Madre mía, eso sí que es No ha sido andando, ha sido comiendo sano. y está muy bien, ¿no? Sí, es que estaba ya, aunque sea alto, con mi tripita y o te pones o si no, luego no te los quitas. Eres un Por hombre, eso el Camino de Santiago me interesaría hacerlo. disciplinado, por lo que veo. ¿Cuánto me pongo? Sí. Sí, ya veo. 21 kilos, no es fácil perderlos. No, pero es que pesaba 100, casi 121 y ahora peso menos de 100 Bueno, desde mayo. tenemos que decirles que Guillermo no es del tamaño mío, o sea, es de un tamaño superior, con lo cual, es decir, nos llevamos casi 20 centímetros, por decirlo, con lo cual, sus 95 kilos podrían ser un horror en mi caso. Pero Claro. en ese sentido, oye, enhorabuena. Estamos contentos de que nuestra gente en Libros Divertidos sean gente tan disciplinada. Bueno, si no, no podrían leer, como es evidente. Claro. Bueno, vamos al tema, Gadea. ¿Por qué ese nombre de Gadea, Guillermo? Es el nombre de la protagonista de la historia del autor José Antonio Adey y he leído pues en Wikipedia que es un autor aragonés, como has dicho antes tú, que ha escrito muchos libros y esa yo particularmente es la primera novela que leo y me ha gustado. Es una novela ágil de leer y para los que han hecho el Camino de Santiago, como bien citabas anteriormente, pues los lugares que describe les serán muy familiares, además de proporcionar al lector, como en este caso yo, pues muchos datos históricos de aquella época. Ujú, ujú. José Antonio Adell, para los que nos escuchan, tiene, yo creo que casi 30 libros o más de 30 libros. Sí, Es lo un leí. japonés que es muy variado, es decir, tiene dentro de su obra pues títulos de lo más variopinto, entre ellos, para el que habla muy importante, libros sobre la vida de Pedro Saputo de Almudévar. Ya saben que es una obra de novelesca del siglo XIX y es una novela pues que tiene un tinte humorístico, picaresco y un poco también de lo que sería el mundo de la sabiduría dentro del siglo XIX con todos los afanes que corrían. Y José Antonio Adell, se ha molestado en escribir y reescribir al Pedro Saputo en una obra reciente que ya comentamos en nuestro episodio anterior, con él, con la entrevista que tuvimos con José Antonio Adell. Gadea, dentro de Gadea, que es el Camino de Santiago, ¿somos capaces de utilizarla como guía o es una trama simplemente que sucede en el Camino de Santiago, pero realmente no nos va orientando dónde nos encontramos? Es una trama, como bien dices, que se desarrolla en el Camino de Santiago, pero que para los que lo hayan hecho, pues lo que decía antes, pues que debe seguir una cronología por los pueblos y ciudades que pasa y yo serviría pues para como buena guía de viaje las peripecias de esta chica, de Gadea. Es decir, que se podría perfectamente utilizar el libro como una especie de libro acompañante dentro de un caminar para un peregrino en el Camino de Santiago. Hombre, yo supongo lo que digo, que como no lo he hecho, no lo sé, pero supongo pues que los distintos pasos y los caminos que cita el autor pues serán verídicos y verdaderos. Entonces, por eso digo que como en una mochila este libro no ocupa mucho lugar, pues decir, por curiosidad, mira, pues he pasado por el camino que hizo Gadea cuando fue a buscar
a su marido a Santiago, Ajá. porque citan, son ciudades y pueblos, porque, por lo que comenté con Salvador, pues que él de oídas y porque ha leído, pues le son familiares. Ujú. Sí, tenemos que decir que Salvador, que sí ha hecho el Camino de Santiago, que hoy no puede estar con nosotros en la reseña, pues bueno, pues lo que sí nos indicaba es que era un libro bastante fidedigno en lo que es ayudar al caminante a desarrollar, pues bueno, pues su caminar dentro del camino a Santiago. ¿De qué va la trama? Así sin destripar mucho el libro. La trama es sencilla, es el recorrido de la protagonista, Gadea, desde Jaca a Santiago, y que va acompañado por su hijo y luego un peregrino francés que le salva de morir. Entonces Gadea deja en Jaca a su hija y va a buscar a su marido, que está al servicio del rey de Aragón y Navarra, Alfonso I el Batallador, Ujú, y que es marido de Doña Urraca. Entonces, durante el camino, pues encuentra todo tipo de peligros, bandoleros, y va acompañada, pues, por un caballo, un perro, y que le salva en momentos difíciles, pues, para iniciar una huida, o para salvarse del ataque de unos ladrones. Y lo que te decía antes, pues que el itinerario es muy detallado porque ves a los protagonistas pasando por distintas ciudades, León, Astorga, distintos parajes, pueblos, posadas, monasterios, que lo que te decía antes, como no lo he hecho, pero serán, lógicamente, si los cita, no se los va a inventar. Serán lugares de peregrinaje de la gente que hace ese tramo de camino. ujú. Dentro del libro, Gadea está tratada como una heroína, como un personaje femenino adaptándose a la época. Es un personaje femenino, lo que dices tú, que se adapta a la época, pues que por las circunstancias hace que tenga que ir en busca de su marido y entonces a partir de ahí pues le pasa una serie de cosas y ahí las narra bien José Antonio Dey y de la historia pues te entretiene, aprendes y descubres cosas de esa época. Eh, Dentro de todos los sucesos que le ocurren a Gadea en el libro, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? A ver, yo supongo que sean cosas que en aquella época serían de lo más normal, pues que la intentan violar, bueno, normal, a ver, que puede pasar en aquella época porque son caminos solitarios, que hay poco a poco gente andando, entonces pues te encuentras también pues descerebrados, gente pues que va por dinero, gente que la quiere engañar, en las posadas pues gente que bebe, entonces pues son una serie de circunstancias que hace que el camino no sea fácil. Y entonces, pues con la ayuda del peregrino este francés y su hijo, pues se va sobreponiendo a cualquier cosa que le va sucediendo con el fin de encontrar a su marido y que está acompañado de otro protagonista que se llama Jaime, que él también pues sufrirá en sus carnes pues amoríos y robos y de todo, como a ella, vamos. No hay Te- distinciones en el género, pero una mujer es más fácil y más peligroso a la hora de defenderse. Tenemos que decir que lo que sí refleja muy bien el libro de Gadea es la indefensión de los caminos de Santiago cuando se hacía el peregrinaje. Cuando hoy escuchamos en las noticias, pues bueno, pues que hace 3 años una americana pues desapareció dentro del Camino de Santiago y bueno, pues hubo su mala historia. La realidad es que hoy en día los caminos no están como en aquella época, gracias al cielo, ¿no? Y gracias también porque nos movemos mucho. Es decir, cuando Gadea hace ese recorrido, el hacer un recorrido tan largo en un caminante, pues era un trabajo, un objetivo difícil porque los caminos estaban muy abandonados. Y solamente la gente del lugar caminaba para trabajar dentro de su población, pero no se extendía mucho más allá. Recordemos los bandoleros, que hoy en día ya eso, ¿verdad? Son figuras desaparecidas, Sí, pero por eso lo describe muy bien y lo que dices, pues que es el año
está ambientada en el año 1113, entonces no es como en la actualidad, que ahora lo puede hacer mucha gente de muchas nacionalidades, y allí el que te podías encontrar, que también hay casos de gente que le ayuda, que le acompaña, que le saca de cualquier problema que haya podido ocurrirle, pero luego está el malo como lo que has comentado de la chica americana que cambió el cartel, bueno, la señal, la dirigió a la pobre chica hacia su terreno, Sí, allí pues la mató, la descuartizó y se deshizo de su cadáver. sí. Aquí no hay actos violentos, pero con desenlaces no tan bestias como este de hace poco. También tenemos que recordar de que hoy cuando viajamos tenemos una percepción del paisaje diferente a el momento histórico en el que está construida la novela, porque hoy prácticamente podemos recorrer, no voy a decir cientos, pero debería decirlo, cientos de kilómetros en cualquier dirección desde Zaragoza en las que vemos muy poco arbolado. ¿Por qué? Pues porque la maquinaria, la agricultura extensiva y los medios técnicos han permitido pues, hacer muchas hectáreas de árboles en cultivables. En aquella época no, en aquella época había muchísimo arbolado. Y eso tenía la gran ventaja para los forajidos y para todos aquellos que quisieran atacar a un peregrino en que era muy sencillo hacerlo porque podían atacarlo, hacerlo y desaparecer. Y Efectivamente. muchos kilómetros en los que no ibas a poder ver prácticamente la distancia que hoy en día con la vista puedes llegar a determinar si hay alguien a tu alrededor o no. Y ese es el elemento fundamental que en toda Gadea hace falta cuando uno lo está leyendo tener presente en la cabeza. Que tanto forajido o tanta situación de inseguridad se da porque lo que le rodeaba a Gadea lo permitía. Una pregunta curiosa, cuando has leído en el libro el tema de las posadas, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha parecido una posada de 1100 algo o era una posada un poco más reciente? A ver, yo supongo que lo describe como el autor se las imagina. Son mucha gente bebiendo eh, y ahí discutiendo con peleas. O sea que yo creo que, a ver, la imagen en sí de una posada, pues por mucho que pasen los años, más o menos será siempre igual. Simplemente, pues claro, para ella, que a lo mejor no me acuerdo en qué trabajaba en Jaca y esto, pues es una novedad y ve gente extraña, gente bebida, gente peligrosa, gente pues que se aprovecha que ella es mujer, entonces pues va acompañado por un chico, por su hijo, pero claro, tiene 17 años, por mucho que le quiera defender, pues había mala gente, lo que hablábamos, y no te podías fiar de cualquiera, porque por uno, como es el caso del protagonista, el francés, que es buena persona y que iba a ir solo, pero ve que ella está con problemas y al final pues se une a ella y al hijo, pues si no, pues en cualquier momento pues te podías encontrar con una emboscada, dejarte ahí sola, malherida, sin dinero y Ujú. Bueno, pues ¿recomendarías Gadea en la lectura de un... sí, yo lo que he dicho es un libro pues que de toda su obra no había leído nada y la verdad es muy ágil de leer y rápida y lo que he comentado pues para yo que no he hecho nunca el camino de esto pues tener una referencia de una serie de ciudades, una serie de pueblos, una serie de cosas pues en vez de cogerte una guía turística pues a mí como amante de la lectura pues no me importaría llevarme en la mochila su libro. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la reseña de Gadea, de José Antonio Adel, en la que, bueno, pues ya saben, pueden leerlo y además de leerlo, conocer cuáles van a ser sus puntos de referencia dentro del Camino de Santiago. Y además de eso, disfrutar de una lectura que Guillermo nos ha dicho que la ha disfrutado, con lo cual les invitamos en Libros Divertidos a leer Gadea. Guillermo, ¿quieres añadir algo más? No, bueno, pues cara a lo que decíamos, pues cara ya es septiembre, que van a empezar la semana que viene ya el último de Carmen Mola, mañana me parece que sale Sandra Barneda,
Pues luego Gómez Jurado en octubre, o sea que tenemos lectura y entre medio, pues libros que coges al azar, que alguno te gusta, alguno te gusta menos, pero como la lectura no ocupa lugar, pues a devorar libros, que es lo que toca. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado en Libros Divertidos con Gadea. Y como bien ha dicho Guillermo, vamos a tener muchas novedades en este otoño que vamos a ir intentando presentar y resolver en cada uno de nuestros episodios. Así que gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Y Guillermo, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Chao.